Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Cuando nos fuimos la anterior semana a este feriado largo, teníamos la esperanza de regresar hoy lunes ya sin conflictividad y en un ambiente de paz en el país, pero lamentablemente eso no ha sucedido. Estamos en el día 39 del conflicto y venimos el fin de semana de un enfrentamiento ocurrido en San Julián, Santa Cruz, que ha dejado más de 30 heridos, entre ellos algunos de bala y al menos 4 policías. Allá han actuado grupos de choque del lado de San Julián. Según las imágenes se puede ver que estaban armados y del otro lado ha actuado un grupo que por la Defensoría del Pueblo ha sido calificado como paraestatal, refiriéndose a la Unión Juvenil Cruceñista. La Cámara de Diputados, entre tanto, ha sancionado el proyecto de ley que regula los estados de excepción. El presidente, al menos no sabemos que lo haya promulgado todavía, tampoco se sabe si hará uso de esa ley. Quienes están a favor de esa norma aseguran que si no hay diálogo, pues debería aplicarse el estado de excepción. Y quienes están en contra creen que eso impulsaría el pedido de renuncia del presidente y en general impulsaría el movimiento que está en las carreteras. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para analizar este escenario de conflictividad. En primera instancia, saludo a Roberto Lacerna. Él es economista, escritor, analista. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mary. Mucho gusto estar con ustedes. Un saludo cordial también a José Carlos, que está en el programa. Gracias. Sí, así es. Nuestro otro invitado es José Carlos Campero. Él es economista, también analista. Bienvenido, José Carlos. Buenos días, Mary. Buenos días a Roberto, a todos los amigos que nos ven a nivel nacional. Bueno, empiezo con Roberto pidiéndole que nos haga un pantallazo analítico sobre la situación, sobre este punto en el que se encuentra el conflicto. Adelante, Roberto. Bueno, ese es un punto muy difícil porque, como usted lo ha mencionado, el conflicto lleva ya mucho tiempo. En ese sentido, resulta algo distinto a la lógica habitual del conflicto en Bolivia, porque hasta ahora los conflictos, si bien podían o no ser violentos, casi siempre se generaban para establecer un mecanismo de diálogo con el gobierno, un mecanismo de diálogo con la otra parte. En este caso vemos que incluso cuando se establece el diálogo, las demandas no se resuelven y se tienden a radicalizar más bien. Y esto nos habla de una situación relativamente diferente en la que están mezclando deliberadamente, creo yo, demandas de largo plazo, demandas de mucho tiempo, demandas simbólicas y también demandas políticas que son las más difíciles de negociar en este momento por la ausencia de un canal o de mecanismos de intermediación y de diálogo que podían haber funcionado operativamente en otros tiempos, en el pasado. Ahora no existen, el gobierno se ve en la dificultad de tratar de negociar con muchísimos interlocutores que a momentos se presentan juntos y a momentos se presentan dispersos. Es un movimiento descentralizado en algunos casos que intentan vincularlo entre ellos mismos, pero yo creo que tienen mucha dificultad incluso entre ellos para poder articular una demanda, ¿no? La propia demanda de renuncia del presidente no tiene pues una alternativa, ¿no? Algunos plantean que renuncie, otros que renuncie todo el gobierno, que se convoque a nuevas elecciones en un plazo perentorio, que asuma Edman Lara, que no asuma. En fin, no hay una unidad en torno a una propuesta o a una agenda de discusión, ¿no? Entonces, el gobierno aprovechó al principio para tratar de separar las distintas partes, negociar por separado con los maestros, con los cooperativistas, con los transportistas, etcétera. Más o menos le funcionó, pero este núcleo duro del conflicto se ha ido radicalizando a medida que no tenía claridad en sus propias demandas y no tenía una articulación organizativa interna que le facilitara el diálogo, ¿no? Entonces, la situación sigue dispersa. La manera en que está funcionando el conflicto, especialmente los bloqueos en el altiplano, es una manera relativamente de bajo costo, relativamente barata, digamos, para las comunidades, porque son muy pocos los que se necesitan para sembrar de piedras el camino
y se rotan entre ellos, entonces pueden mantener el bloqueo por muchísimo tiempo, ¿no? No creo que haya ahí un grupo organizado que está los 37 días haciendo vigilia día y noche en un punto de bloqueo, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una forma distinta, mucho más difícil de manejar, mucho más difícil de negociar, y eso es lo que está enfrentando el gobierno ahora, ¿no? Ahora, Ujú. la ley de excepción, la ley de estado de sitio, de estado de excepción y su reglamento, por supuesto, deberían ser útiles para el conflicto porque podrían servir como un mecanismo de desincentivo, desalentador, una posible amenaza de lo que puede suceder si es que no se arregla el conflicto, pero al mismo tiempo puede servir como un incentivo para quienes buscan generar mayor violencia y ganar legitimidad de víctimas frente a la violencia estatal, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Exacto, son los riesgos, ¿no? Es como un arma de doble filo, finalmente, la aprobación de este proyecto de ley. Vamos con José Carlos Campero para pedirle también su primer pantallazo sobre la situación conflictiva que estamos viviendo. Bueno, yo creo que construyendo sobre las ideas que ha planteado Roberto, hay que subrayar, Mary, algunos temas y puntualizarlos claramente. Yo dividiría a los grupos movilizados en dos: aquellos que mediante el diálogo buscaban lograr un acuerdo, que creo que estos grupos ya se han desmovilizado, como los maestros o ciertos grupos de mineros y agricultores o productores que se han reunido con el gobierno pasadas semanas, han dialogado, han llegado a acuerdos y por lo tanto han logrado su objetivo iniciado por una demanda de movilización. Y aquellos que de verdad no tienen, pareciera, ese objetivo, dialogar no es un medio para lograr un fin. El pedido de renuncia del presidente no tiene nada que ver con él, tiene que ver con una de las más importantes y centrales instituciones de la vida de los países, que es la democracia, y el respeto a las instituciones y a las formas en las que se eligen a las personas que gobernamos. Y el presidente Rodrigo Paz en este momento es una persona que ha sido electa en las urnas a través de los mecanismos que todos los bolivianos respetamos y por lo tanto es primordial que pensemos que en democracia una de las cosas centrales es que tenemos que respetar el mandato de quien ha ganado en las elecciones, nos guste o no. Este es el mecanismo que tenemos para elegir y para cambiar a las personas. Por lo tanto, yo quiero separar y puntualizar claramente las posiciones de los grupos que se estuvieron movilizando. Aquellos que están por lograr mediante el diálogo generado a través de la movilización ciertos objetivos sectoriales, lo han logrado y se han desmovilizado, y aquellos que no tienen el objetivo de dialogar, que se han impuesto una demanda que a todas luces no debe ser atendida. La renuncia del presidente no debería ser un objetivo a solicitarse, porque no soluciona problemas económicos, no soluciona problemas sociales y tampoco soluciona problemas políticos. Probablemente la salida de Rodrigo Paz nos va a dejar en una situación mucho peor a la que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, ahí surgen, obviamente, las voces de quienes solicitamos que en democracia el diálogo debe primar. La pregunta es, ¿diálogo con quién si la otra parte no quiere sentarse a dialogar porque no hay nada que negociar? Y las otras partes que son un poco más radicales, que están pidiendo que a través de la ley de excepción se solucione este problema como si esta ley fuera una panacea. Creo que Roberto y tú lo han planteado muy bien. Esta es una ley que puede tener cosas positivas como negativas, pero depende muchísimo además de la capacidad que tenga el Estado y las fuerzas del orden de poder hacerla cumplir. Porque si no tenemos esa capacidad, a lo único que esta ley nos puede llevar, ¿no? Es a generar más violencia, que es probablemente el objetivo subyacente que estos grupos movilizados que piden la renuncia del presidente están buscando para legitimizar estos movimientos.
Muy bien, dividiendo entonces los movilizados, aquellos que sí han pedido unas demandas sectoriales, ellos sí han obtenido ya acuerdos, pero hay otros sectores que todavía se mantienen en la movilización porque están pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Quiero ir ahora con Roberto Lacerna para preguntarle sobre los escenarios que se vienen en torno al conflicto, tomando en cuenta la existencia de esta ley que reglamenta los estados de excepción. ¿Hay la posibilidad de que este conflicto se desgaste por sí solo y que termine sin que haya una intervención, digamos, represiva de parte del Estado con un estado de excepción? Y en caso de que se emitiera el estado de excepción, ¿qué podría pasar? Si podríamos analizar un poco los escenarios, Roberto. Bueno, hacer futurología siempre es sumamente difícil, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que el escenario más deseable ahora es que los grupos movilizados se den cuenta que el tiempo ha llegado para desmovilizarse y para volver a sus lugares de origen, a sus casas, a su trabajo habitual, etcétera, ¿no? Pero veo que va a ser muy difícil eso, porque a medida que se frustra un grupo como estos, si se hace más pequeño, normalmente se hace más radical también, se pone mucho más violento y se pone mucho más agresivo. En ese sentido, me parece que en algún momento el gobierno va a tener que actuar con el uso de la fuerza. Pero como decía José Carlos, habrá que ver si es que tiene realmente control sobre sus aparatos represivos, sobre los aparatos del Estado. Me parece que el gobierno ha tardado demasiado en prepararse para una eventualidad como la que está viviendo, ¿no? Ha llevado 6 meses para hacerlo y resulta que a los 6 meses se dieron cuenta que había una ley que les impedía actuar, que les impedía reprimir, cuando era perfectamente predecible que algo así podía suceder, ¿no? Creo que muchos de los que hemos visto el proceso político boliviano anticipábamos que al primer pretexto, a la primera posibilidad, se iban a movilizar los grupos de oposición, porque han llevado 20 años de un manejo prebendal, de un manejo discrecional de los recursos del Estado, y por supuesto en ese proceso se ha debilitado tanto la economía como la institucionalidad. Entonces es muy difícil apelar a los mismos mecanismos que utilizó el MAS en los 20 años, ¿no? Que eran la incorporación prebendal de los grupos de presión y al mismo tiempo llevar dinero allá donde habían problemas y tapar los problemas con dinero. Eso es algo que no puede hacerse ahora, pero yo reprocho la actitud del gobierno que en 6 meses no se preparó ni para enfrentar una situación como esta que iba a necesitar tanto el diálogo como la represión y no actuó con la debida celeridad como para fortalecer sus instituciones y fortalecer un acuerdo político. El hecho es que hasta este momento todavía el gobierno no cuenta con una base política sólida ni en la Asamblea ni fuera de la Asamblea, ¿no? Se concentró mucho en tratar de aligerar el peso de la crisis, pero tampoco ha habido un conjunto de políticas que ayuden a desenmarañar la crisis y se concentró también en tratar de ganar alguna alcaldía o gobernación y pues no le fue muy bien, ¿no? Creo que su actitud debió haber sido mucho más proactiva en fortalecer sus instituciones, la policía, el ejército, la fiscalía, la defensoría del pueblo y al mismo tiempo el sistema legal y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el enfrentamiento de la crisis. Creo que en ambos casos la lentitud y la tranquilidad con la que ha operado están jugando ahora en contra suya, pero esto tiene que ver mucho con la falta de percepción de cuál era el verdadero poder del gobierno, ¿no? Y ahí me parece que la segunda vuelta que le dio la mayoría absoluta a Rodrigo Paz creó la ilusión de que tenía realmente mayoría absoluta para ejercer el poder. Y esa ilusión, digamos, no ha sido procesada adecuadamente, creando estas redes de alianzas políticas más fuertes, más sólidas, más operativas,
y eso le está pasando la factura ahora, nos está pasando la factura a todos. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un problema de gestión política, pero hay también un problema de estructura institucional que no hemos sabido manejar como país. Ujú. Bueno, yo quisiera invitarles a ambos a ver un video que resume cuál es la posición del movimiento cocalero que ayer se reunió en el Trópico y que tomó algunas decisiones respecto, por ejemplo, a mantener o a reforzar los bloqueos iniciados por diferentes sectores en el país, anunciar una marcha de protesta que según ellos han dicho que va a ser muy masiva hoy día. Por favor, veamos ese video. De emergencia con nuestros ejecutivos, alcaldes, concejales, centrales, todos conjuntos, se ha podido analizar para poder también pronunciarnos desde este punto lo que es la UCAeña. Primero, yendo en contra de nuestros compañeros de lo que es San Julián, un gobierno que ha ido a poder acribillar a nuestros compañeros organizando grupos irregulares, organizando con los policías y militares lo que nunca se había visto. Una actitud cobarde de este gobierno, por supuesto, y el gobierno no tiene la capacidad de poder manejar Bolivia, no ha tenido esa capacidad y el gobierno tiene que nomás dar un paso al costado. También rechazamos la actitud que ha tomado dentro de la región del Trópico de Cochabamba en poder amedrentar a nuestros compañeros, pero eso significa fortaleza. Nos han quitado los servicios básicos, luz y lo que es medios de comunicación y lo que es Entel. Y creo que el gobierno se está equivocando una vez más porque son los servicios básicos un servicio y un derecho humano que cada compañero y cada compañera nosotros pagamos por ese servicio. Por lo tanto, también nos vamos a movilizar dentro de la región del Trópico para poder hacernos respetar. No es posible de que un sector estratégico dentro de la región del Trópico que esté produciendo energía y ahora que nos estén cortando ese derecho. No aceptamos más de 12 horas sin energía, sin comunicación dentro de la región. La Central Obrera Boliviana también a la autoridad para poder también fortalecer desde esta región del Trópico de Cochabamba. Todas esas acciones de este gobierno. Este día miércoles tenemos una gran movilización dentro de la región del Trópico. Convocamos a nuestros hermanos de las 6 federaciones, de los 5 municipios, a que puedan llegar y poder también concentrarnos y mostrar esa fuerza desde la región del Trópico, porque el gobierno ya en minutos va a poder declarar un estado de sitio. El estado de sitio, que no se equivoque este gobierno, que no se ensangriente con el pueblo boliviano. Ya ha empezado el estado de sitio de facto, pero hoy está queriendo legalizar y lo está pensando 2 veces. No es como la ley cuando han podido abrogar. Va a depender de la decisión de este gobierno. Lo único que le espera es que tiene que renunciar e irse de este país, porque es un español que no es boliviano que nos está gobernando en este momento. ¡Que viva las 6 federaciones! De el Chapare, bueno, se conoce como el Chapare, pero tengo que decir que me han escrito desde Cochabamba para hacerme la precisión de que la provincia del Chapare es solamente hasta Villa Tunari y que más allá hay otras provincias y que toda la zona es el trópico. Aclarado entonces, lo que pasa es que en el banner que anunciamos el programa de hoy hemos utilizado el término Chapare como algo simbólico de este tema. Entonces quiero ir con José Carlos para preguntarle ¿cuál cree que sea el papel que está jugando esta zona, pero particularmente Evo Morales en el conflicto, porque el gobierno ha sido muy incisivo en el asunto de que él sería el que está detrás de estos conflictos que buscan su renuncia? A ver, Mary, 3 puntos interesantes para analizar a partir de ese video. Esto refuerza un poco lo que hemos venido planteando con Roberto hasta el momento. Hay un vaciamiento de propuesta detrás de estas demandas que hoy están en conflicto con el Estado. Después de ver todo este video, uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pidiendo esta gente? Absolutamente nada. No tiene una queja real asentada en algo
que uno pueda decir, ah, este es el problema, porque el hecho de que hayan tenido un corte de luz o que Entel tenga problemas de conectividad no son en ningún sentido razones para las cuales pedir que un gobierno dé un paso a un lado. Segundo, se plantean movilizaciones en defensa no solo del territorio, sino de grupos sociales que hoy están en protesta. ¿A la luz de qué? Absolutamente nada, pero sí basados en mentiras. Temas como que el presidente es español, temas como que se quieren privatizar todas las empresas, temas como que se quieren subir las tarifas de los servicios básicos o incrementar impuestos a todas las actividades económicas, que es lo que uno ha estado oyendo como el motor que estuviera detrás de estas movilizaciones, es lo que se continúa planteando, pero sin la más mínima base de evidencia alguna. Y el tercer punto es el rol de la comunicación en este conflicto, ¿no? Una vez más, uno evidencia en estos videos y los que hemos estado viendo en los noticieros y en las redes, etcétera, que el gobierno se deja ganar de mano una vez más en lo comunicacional. Ayer hemos sido, yo creo, espectadores en tiempo real, todos los bolivianos, de lo que sucedía en San Julián, y ha quedado clarísimo, ¿no? Cuál es la actitud, la capacidad y el uso de armamento letal de quienes están movilizados en contra del Estado, ¿no? Y el gobierno hasta ahora no ha salido a decir absolutamente nada respecto a esta evidencia que todos los bolivianos hemos podido ver ayer. ¿Por qué no lo hace? Porque desde hace semanas no ha venido evidenciando la forma en la que los movimientos que hoy están en conflicto con actitudes subversivas a la democracia se han venido manejando? ¿Cómo es posible que el gobierno siga en esta situación de silencio ante lo que los bolivianos vemos cada día como una ofrenda a una forma de vida pacífica y de respeto de derechos humanos que todos los bolivianos deberíamos aceptar en nuestra convivencia? Quienes hablan a los medios a los únicos que muestran son a los actores subversivos que están movilizados, y el gobierno tiene una pasividad increíble de no decir absolutamente nada, de no plantear tampoco programáticamente hacia dónde quiere ir en la solución de estos conflictos, ¿no? Y por lo tanto los ciudadanos estamos en una situación como en sándwich, con una incertidumbre cada día creciente, pero cada vez con mayor temor de lo que pueda suceder, porque no sabemos a ciencia cierta hasta dónde estos grupos están dispuestos a llegar. Y segundo, tampoco sabemos en absoluto qué es lo que el gobierno quiere o plantea hacer para defender los derechos de todos los ciudadanos que nos hemos visto hasta el momento absolutamente perjudicados por lo que está sucediendo en el país. Bien, sí, evidentemente solamente se han pronunciado el ministro Oscar Mario Justiniano y el ministro Marcelo Blanco, que son quienes han conducido, digamos, esta movilización o este operativo en San Julián, señalando que son grupos narcoterroristas los que están detrás, que están operando, pero evidentemente no ha habido una conferencia de prensa para mostrar, por ejemplo, cómo funciona esa estructura, quiénes son, cómo operan, desde cuándo, etcétera, etcétera. Quisiera preguntarle a Roberto Lacerna, ¿qué opina sobre esa posición del gobierno de que hubieran grupos narcoterroristas detrás de esta movilización? No, es posible que los haya, es posible que sean relevantes, es posible que estén actuando detrás de las movilizaciones, pero me parece que es muy peligroso políticamente y socialmente tratar de descalificar tan rápidamente al conjunto de demandas y al conjunto de actores y de personas que están involucradas en estas movilizaciones, ¿no? Creo que hay que reconocer que alguna legitimidad tienen esas dirigencias para actuar, para conseguir el apoyo de la gente. No todo puede ser, no todo es presión, no todo es prebenda, ¿no? Fíjense ustedes que durante 20 años el movimiento al socialismo les proporcionó la ilusión de que eran partícipes, de que eran parte de la estructura del Estado. Y digo la ilusión porque en muchos casos fue simplemente simbólica, ¿no? Se expresaba a través de la huipala, las polleras o de ciertas autoridades. Y claro,
Eso de pronto ha cambiado para una gran parte de esa población y siente que el gobierno le es ajeno, le es distinto y tiene miedo de retroceder o de perder lo que habían ganado, aunque sea simbólico. Entonces me parece que hay también un reproche al gobierno de no haber manejado esa simbología de una manera más adecuada. Rodrigo Paz lo hizo durante la campaña, ¿no es cierto? Bailó en cuanta comunidad pudo, se entrevistó con todos los prestes que podía, en todos los pueblos que podía, pero no lo ha hecho desde que es gobierno y al contrario, todos los símbolos son símbolos de restauración de una estructura de poder que supuestamente el MAS había derrotado y confinado hacia afuera. Entonces, hay un tema simbólico que es necesario tomar en cuenta para el manejo del conflicto, y hay un tema también de reconocer que detrás de la demanda y detrás de la movilización es posible que existan algunos temas sociales, económicos y políticos que es necesario atender y que es necesario prestar atención. Yo creo que la descalificación acelerada o apurada de que son zombies rentistas, de que son narcotraficantes o son miserables pagados por el narcotráfico, etcétera, no ayuda, ¿no? No ayuda. Yo creo que la gente espera un trato un poco más respetuoso, si ustedes quieren, pero no solamente el respeto gentil, sino también, o sea, tú tienes un poder, yo tengo otro poder, vamos a confrontarlo y ahí nos sentamos en la mesa, ¿no? Fíjense ustedes que normalmente las negociaciones en el pasado se producían después de una movilización y lo primero que se negociaba era la liberación de los detenidos, ¿no? El levantamiento de ciertas medidas represivas. En este momento, en ese video que hemos visto en Chapare, por supuesto, la falta de luz, de servicios, está irritando a la población, de manera que el gobierno ya tiene un elemento de presión inicial para comenzar una negociación. O sea, okay, ¿quieren normalidad ustedes? Vamos a establecer la normalidad. ¿Con quién voy a negociar? Y ellos están manejando ahorita no solamente sindicatos de las 6 federaciones, etcétera, están convocando a los alcaldes, a los concejales, como si fueran parte de su estructura, ¿no? Entonces, hay una dimensión territorial aquí que es necesario tomar en cuenta, porque, claro, lo que llamamos el trópico de Cochabamba, el Chapare generalmente, está pues en el corazón de la estructura de comunicaciones y de comercio del país, ¿no? No se la puede desconocer, no se puede simplemente reprimir esa relación. Va a haber que establecer una negociación. ¿Con quiénes? Bueno, hay una estructura, son las 6 federaciones. Quizás haya que negociar con Evo Morales, no lo sé. ¿Hasta qué punto Evo Morales está detrás de esto y sus bases no lo están empujando para resolver el problema? Tampoco lo sé. Pero creo que no debería perderse de vista el hecho de que hay una masa muy importante de gente, de economía, de recursos, que tiene una gran capacidad para paralizar al país, incluso tanto o más que en las comunidades que están alrededor del Alto, ¿no? Roberto, yo le agradezco muchísimo, sé que tiene otra actividad enseguida por haber estado en nuestro programa, quedan muchos asuntos pendientes, tenemos preguntas también de la audiencia, los vamos a ir lanzando después de la pausa. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Muy buenos días, gracias. Y enseguida vamos a volver con José Carlos Campero para continuar con el tema. Tenemos mucho más que ofrecerles, hemos preparado algunos materiales, pero además los comentarios que ustedes nos están mandando. Ahorita volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan.
Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso y quiero arrancar ahora con los comentarios. Nos escribe Gabriela Reyes. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la gasolina basura, Vitol, nos pregunta. Chali Vera, gente armada del Comando Berbelo y del PCC, aliados de Evo Morales, se han acoplado a los interculturales para restaurar el narcoestado. Mauricio Virreiras nos dice, se le sigue dando palo al gobierno y nadie da ideas para salir de la crisis. Jenny Alarcón Saavedra dice, puede que en el fondo existan demandas no cumplidas, pero nada puede justificar la violencia psicológica y física que hoy el ciudadano bloqueado sufre. Y lo sabremos nosotros que estamos aquí en La Paz, ¿no? También nos escribe Marcos Gutiérrez y nos dice, no hay idea de lo que está pasando, dice. Luego... desde Maidana dice, el conflicto tiene un fuerte factor cultural y étnico que debe ser inteligentemente gestionado y respondido. Recuerden que el socialismo del siglo XXI ha instrumentalizado perversamente este factor. Y después nos habla Eddie Pacheco, nos dice, 10ª republiqueta, y Rosy Romero dice, entonces Bolivia son solo ellos. No seguiré escuchando. Dice, bueno, estamos sí en la libertad. Vamos con José Carlos para preguntarle justamente sobre esta sensación de que hay grupos narcos o que hay terroristas detrás del conflicto. Y más allá de lo que dice el gobierno, que está enarbolando, digamos, un poco ese discurso, hay algunas señales, digamos, que me gustaría ponerlas en la mesa. Uno, la marcha que mandó Evo Morales al inicio del conflicto a la ciudad de La Paz, ¿no? Pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Fue como, junto con la decisión de la COP, el detonante de esta situación. Luego, San Julián. San Julián es un centro conocido por cruzar las márgenes de la legalidad en varios aspectos, por decirlo menos. Y otro punto neurálgico de las protestas, no solo ahora, sino antes, tiene que ver con los ayllus del sur de Oruro y el norte de Potosí, donde se sabe que también está asentada la actividad ilícita del narcotráfico. Entonces, con eso quiero preguntarle, José Carlos, ¿usted cree que haya una real participación de estos grupos? Mary, a ver, yo al comenzar mi intervención he separado los movimientos sociales que están en conflicto con el gobierno. ¿Ya? Creo que no podemos tratar a todos y meterlos en la misma bolsa. Por lo tanto, hay aquellos que a través del diálogo han encontrado la resolución a sus demandas y deben haber, yo creo que hay muchos todavía en el país, que están buscando a través de sus demandas sentarse a dialogar con el gobierno y encontrarle alguna solución a sus problemas. Pues el gobierno debe atacar a estos grupos con muchísimo diálogo y lograr acuerdos para movilizarlos, desmovilizarlos más bien de una vez. Quedan los otros grupos que solitos, como tú bien has mencionado, solitos se han puesto la camiseta de la subversión y han establecido que su única demanda es que el presidente Paz dé un paso al costado. Pues queda claro que esos movimientos no tienen ningún otro interés que no sea el subversivo de romper la institucionalidad democrática. Ahora, si bien hay grupos que pueden serles muy barato el realizar estas actividades de bloquear y impedir la transitabilidad a nivel nacional, porque lo único que tienen que hacer es poner unas cuantas piedras en un camino y darse turnos para controlar que nadie pase, la pregunta que también debemos empezar a analizar es todo ese contingente de personas que está hace 39 días en la ciudad de La Paz viviendo en el Alto. eh, ¿Cómo está financiando esta su estancia fuera de sus hogares? Tienen que comer, tienen que dormir, tienen que vestirse,
tienen que comprar elementos como los famosos petardos que se utilizan por miles. ¿Quién está financiando 39 días para que, por lo que hemos estado viendo, más de 1.000 o 2.000 personas están pernoctando hace 39 días en la Ciudad del Alto? ¿Quién está financiando esto? ¿Lo están pudiendo hacer ellos mismos? ¿O hay quienes de alguna forma tienen intereses para que estas personas estén 39 días en la Ciudad del Alto, cercando a la paz, generando conflictividad, impidiendo que las industrias saquen sus productos al mercado, que YPFB saque combustible de Sencata para darle combustible a los vehículos de La Paz y el Alto? Estas son las preguntas que tenemos que empezarnos a pensar o a poner a pensar. El gobierno debería tener clarísimo, desde el punto de vista de su inteligencia, quiénes son los que están financiando, pero eso no justifica el hecho de que quieran meter a todos sobre a la misma bolsa y salgan a decir que es el narcotráfico el que está financiando estas movilizaciones. Ciertamente algo de esto debe haber. No sé si en las movilizaciones que están acá, pero ciertamente en otras movilizaciones donde el narcotráfico tiene una presencia mucho más estructural del país, claramente debe estarlo haciendo. Pero estas preguntas no deben ser respondidas por la ciudadanía. Nosotros no somos los llamados a darle al gobierno las soluciones al conflicto. Por algo el gobierno ha sido electo y el gobierno debe ser quien genere estas soluciones. Entonces, simplemente para resaltar esto inicial que te estoy respondiendo, Mary, hay que identificar claramente a quienes hoy movilizados están buscando una solución a sus problemas. Hay que darles mediante el diálogo la posibilidad de tener una solución rápida a esto y que esto ayude a desmovilizarlos. Y hay que empezar con otros instrumentos diferentes al diálogo, que no es la represión, ni la violencia, ni la violación a los derechos humanos. El tratamiento que estas otras personas, el gobierno les tiene que dar. Ya Roberto puntualizó un tema de las personas, hay que generarles un costo para que tengan la voluntad de sentarse a dialogar, porque si quienes están en el Alto bloqueando la ciudad de La Paz, donde tú y yo vivimos y estamos hace 39 días sin combustible, etcétera, sin comida, sin pollo, sin huevos, siguen viviendo felices, echados en la hamaca día a día y nos siguen generando problemas de convivencia y de paz en el país. Esto no puede seguir así y peor cuando el gobierno no dice nada y nos genera la creciente incertidumbre que tenemos. Entonces, aquí tenemos que tener mecanismos de resolución de este conflicto mucho más innovadores que los que se utilizaron hace muchos años en los conflictos similares que tuvimos, por ejemplo, ¿no? Durante el gobierno de Janine Áñez, durante el gobierno de Luis Arce, o en los gobiernos que estuvieron durante lo que se llamó la democracia pactada y etcétera. Las condiciones claramente han cambiado. Hoy estamos en un empantanamiento con el gobierno que tiene recursos para tratar de mantener pacífico a la mayor parte del país, pero queda claro que quienes están movilizados tienen igual o mayores recursos para mantenerse 39 días bloqueando no solo en la ciudad de La Paz, sino en otros lugares del país. Y esto también nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Quién financia esto? ¿Cuáles son los motivos detrás del pedido de renuncia del presidente Paz? No son motivos reales. Entonces ahí hay que identificar qué es lo que está detrás, cuál es el objetivo o los objetivos últimos del pedido de su renuncia. ¿Es que el presidente sea el vicepresidente, el señor Lara? ¿Es de verdad un objetivo detrás de esta movilización subversiva el que se llamen a elecciones en 90 días y personas que constitucionalmente no pueden presentarse a estas elecciones ahora lo puedan hacer en un momento de tambalear de las instituciones democráticas? ¿Qué es lo que está detrás? Y finalmente, ¿qué es lo que tiene el gobierno para decirnos a los ciudadanos bolivianos que va a hacer para restituir la paz, la tranquilidad y la movilidad a todos los bolivianos? Este es un primer componente que viene de tu pregunta, Mary. El segundo, voy a comentarlo a raíz de los comentarios que te ha hecho la gente que está viendo el programa, donde se nota no solo incertidumbre, se nota la multiplicidad de objetivos que cada una de estas personas de alguna forma está pendiente de, y queda claro
que parte de esas demandas sociales están en lugares, como tú bien has mencionado, que tienen intereses que van más allá de la legalidad. ¿Cuál es el rol que estos intereses ilegales, le llamemos así, están jugando hoy? No lo podemos decir a ciencia cierta. Deben tener algún rol, eso sí, pero tratar de que con esta mirada miremos a todos quienes hoy están movilizados, me parece que es demasiado forzar la cosa. Creo que quienes más voz y más notoriedad están teniendo son movimientos subversivos que de alguna forma están opacando a otros movimientos que tienen demandas legítimas respecto de lo que el gobierno puede hacer para solucionarlas. Ujú. No voy a justificar estas opiniones, por supuesto, no lo voy a hacer. Sin embargo, claro, surgen de la desesperación, del momento que la gente está viviendo. O sea, son 38 días en que no tenemos acceso a una vida normal, podríamos decir. Nos están normalizando la crisis, lo cual es realmente muy triste lo que está pasando en el país. Y yo diría que quienes más férreamente sostienen la hipótesis de que este es un movimiento que tiene que ver con el narcoterrorismo, es Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Donald Trump. Y por eso quiero mostrarles un par de tweets que aluden a este tema que nos trae hoy día en el análisis. Por favor, veamos esas láminas que hemos preparado. Quien ha sido muy claro en este tema es el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que dice: el Departamento de Guerra y la coalición contra los cárteles de las Américas rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo del dominio narcoterrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la Alianza para la Cooperación y la Seguridad, como Bolivia, para garantizar que se disuada a los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y la destrucción de nuestro hemisferio. Y hay que decir que no ha sido el único, también se ha pronunciado Marco Rubio, se ha pronunciado Landao, y todos en el mismo sentido de que el movimiento que está sucediendo en Bolivia es un movimiento narcoterrorista. Pero veamos, el presidente Rodrigo Paz le ha respondido al secretario de Guerra justamente ayer y le dice: gracias, secretario. Bolivia defiende su democracia con instituciones, con diálogo y con el respaldo de su pueblo. Me parece muy interesante la respuesta. Pese al punto en el que estamos en el conflicto, está todavía aludiendo al diálogo. Y eso va también para toda aquella corriente que existe en el país que está pidiendo la declaratoria del estado de excepción, es decir, una salida por la fuerza. Volvamos, por favor, al tuit porque quiero terminar de leerlo. Y dice: siempre atenderemos los reclamos justos, pero no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos tocó construir. Bolivia seguirá de pie. Si uno lee entre líneas este tuit, lo que vemos es que realmente el presidente tampoco es que está englobando a todo el movimiento dentro de esta categorización de narcoterrorismo como lo quiere hacer Estados Unidos. El presidente está diciendo: vamos a responder a los reclamos justos. Está hablando de diálogo, pero también dice: aquellos narcoterroristas no pasarán, ¿verdad? Es decir, es como que hay una distinción. Entonces, me parece que la narrativa viene desde Estados Unidos y esa es la que está también calando en muchos sectores, y yo diría que una parte del gabinete también, porque como comentábamos, José Carlos, ha habido ministros que sí, en Santa Cruz, después del tema de San Julián, han salido a calificar a todo el movimiento básicamente como narcoterrorista. ¿Cuál es su percepción, José Carlos, de este intercambio de tweets? Bueno, a ver, Mary, hay veces que para gente que no vive en el país y que no nos conoce, porque de verdad somos medios especiales los bolivianos en términos de la política, tienden a tener posiciones maximalistas como las que vemos normalmente de los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no? Hay cosas que para nosotros son normales, que en otros países donde la democracia está mucho más avanzada y asentada, etcétera, no les entra en razón. Cómo después de tantos años, de tantas décadas, podemos seguir los bolivianos volviendo al punto cero y tratando de reconstruir el país una vez más y una vez más y una vez más, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría, digamos, tanta importancia a posiciones maximalistas de este tipo. Lo que sí debe quedar claro es que detrás de cada posición del gobierno de los Estados Unidos
Queda clarísima su política respecto del narcotráfico y de haber vinculado hoy por hoy el narcotráfico al financiamiento de movimientos terroristas. Y por lo tanto, para los Estados Unidos parece que hoy narcotráfico y terrorismo son exactamente lo mismo y haya nominado dentro de la lista de terroristas a muchos de de las organizaciones de crimen organizado que hay en la región y los va a tratar, por lo tanto, judicial y bélicamente en ese marco. Ahora, en Bolivia, el gobierno, en el tuit del presidente, se notan dos cosas: la apertura al diálogo para con quienes quieren dialogar, que me parece absolutamente correcto, pero también la alusión a que no van a permitir que el narcoterrorismo, ¿no? Violente las instituciones democráticas. Cuando el presidente del gobierno hace una alusión pública de este tipo, quiere decir, asumo yo, que tienen información necesaria como para respaldar el hecho de que grupos narcoterroristas, en la lógica americana, están detrás del financiamiento y especialmente de la solicitud subversiva de la renuncia del presidente Paz, por ninguna razón, debo decir yo. La ausencia o la equivocación de que el presidente Paz durante su campaña haya sido un dialogante a lo largo y ancho del país y que no lo haya sido en su gobierno, no amerita desde ningún punto de vista solicitar que renuncie. Él mañana puede empezarse a movilizar por todo el país y empezar a dialogar, pero queda claro que la solicitud de renuncia, una vez más lo vuelvo a plantear, tiene algo por detrás que no estamos todos queriendo hacer el esfuerzo de empezar a dilucidar. Tenemos intuiciones, nosotros podemos decirlas, pero todo lo que dice el gobierno, y lo recalco nuevamente, se basa en información que todos los bolivianos probablemente no tenemos en la misma magnitud que tiene el gobierno. Si el gobierno tiene información de que grupos narcotraficantes están financiando y están detrás de estas movilizaciones que piden la renuncia del presidente, pues entonces la respuesta a estas movilizaciones debería estar adecuada, ¿no? Y de alguna forma orientada con objetivos claros para desbaratar no solo en la práctica, sino mediáticamente a estos grupos narcotraficantes. Pero nada de esto ha sucedido. El hecho de que el presidente simplemente los mencione o dos ministros mencionen que hay financiamiento del narcotráfico a estos movimientos es simplemente voces que caen en el vacío porque no nos ha generado el propio gobierno ningún tipo de evidencia que le permita a todos los bolivianos mirar este tipo de comentarios con la legitimidad que el gobierno quisiera para sumar adeptos a esa misma posición. Y esta es una de las grandes demandas que de la ciudadanía le estamos haciendo al gobierno. Su política comunicacional es absolutamente deficiente y nos tiene no solo quienes se movilizan, sino también el gobierno, lo voy a decir por tercera vez, a los bolivianos, en la más total y creciente incertidumbre. No sabemos qué quieren quienes quieren derrocar al gobierno y tampoco sabemos qué quiere hacer el gobierno con aquellos que lo quieren derrocar. Ir a San Julián y tratar de desmovilizar, desbloquear o hacerlo acá o en la ciudad del Alto es parte de lo que se debe hacer, pero para lograr qué, no solo que volvamos a tener transporte, pollo, carne y huevos. O sea, ¿qué es lo que el gobierno va a lograr? ¿Qué es lo que esto va a suponer para sus alianzas políticas en el futuro? ¿Cuál va a ser a partir de ahora la relación con el vicepresidente Lara, con los movimientos sociales, con aquellos que se ven representados en la asamblea? ¿Qué es lo que a partir de ahora el gobierno nos está planteando que va a cambiar a raíz de las demandas, aquellas que se han solucionado y las que aún quedan por solucionarse? No tenemos la más mínima idea y lo único que esto nos genera es incertidumbre. Y quienes están en la incertidumbre, ¿no? Cada vez se están alejando más del gobierno, cuando el gobierno en este momento necesita un mayor apoyo y una concentración de base social en torno a sí mismo para tener legitimidad de poder desbaratar a estos movimientos subversivos, sean o no financiados por el narcotráfico. Ujú. Bueno, nosotros en este programa, José Carlos, amigos, tratamos de ser plurales, tratamos de traer todas las versiones, las visiones,
del conflicto. Y en ese marco, la anterior semana hemos tenido a Evan Ellis, que es un estratega de seguridad de Estados Unidos, muy reconocido a nivel internacional, y él evidentemente, siguiendo la línea también que está utilizando el gobierno de Estados Unidos, decía que son grupos narcoterroristas los que están detrás de estas movilizaciones. Y hoy quisimos traer a dos especialistas que trabajan o han trabajado o han analizado académicamente el tema del narcotráfico, el tema de la cocaína en Bolivia. Ese es el caso de José Carlos y también de Roberto Lacerna. Si bien Roberto Lacerna actualmente ya no está trabajando con esos temas, lo ha hecho y a profundidad, es un especialista en la materia, y lo mismo José Carlos, ¿no? Que académicamente ha estudiado el tema del fenómeno narco, el fenómeno de la coca, etcétera, etcétera. Así es que si me permiten, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos porque tenemos comentarios y un asunto más que quiero tratar con José Carlos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, quiero volver con comentarios porque tenemos un montón de comentarios de la audiencia. Lo lamentamos si no terminamos de leer todos. Ignacio Monge nos dice, pero ya se sabe quién financia. ¿Acaso no lo sabe José Carlos? Dice. María Elena Chambi nos dice, el problema es la ausencia de estrategia política para gobernar. Roxana Delboy nos dice, claro que existen demandas legítimas. Zulema Alanes, no se debe olvidar las consecuencias de la extracción de Marcet. Interesante, porque después de eso se ha producido una ola de detenciones, pero también de violencia dentro del país. Patricia Nolasco, han pasado 24 horas de haberse aprobado la ley del estado de excepción por el Legislativo y el Ejecutivo en silencio. La Paz y otros departamentos no merecemos seguir en esta incertidumbre. Gabriela Reyes nos dice, quienes están detrás de los avasallamientos por San Julián, ¿quiénes están detrás de los avasallamientos por San Julián y aledaños liderados por interculturales? No creo que sea Evo Morales, pero hay un patrón si se mira los nodos territoriales del conflicto a nivel nacional. Gracias, Gabriela, por esa opinión. Gabriela tiene una opinión experta sobre el tema y también la vamos a invitar al programa por si acaso. Johnny Blanco, ¿la gasolina es culpa del narcotráfico? ¿Puede dar fecha cuando se normaliza el abastecimiento de gasolina? Bueno, esta es una pregunta para el gobierno. Y no vamos a terminar de leer porque está un poco larguito. Juan Saavedra, y nos disculpan, por favor, Juan Saavedra, Badani, estimado José Carlos, el gobierno nacional lo dijo más de una vez. Evo Morales y el narcoterrorismo están detrás de gran parte de estas movilizaciones. ¿Por qué no ser claros y decir si Evo Morales, él está detrás de esto? Y así tenemos muchísimas más opiniones, pero yo quiero mostrarles, y a ti también, José Carlos, esta fotografía. No voy a poner el video completo, pero voy a poner la fotografía, por favor, la pondremos. Una fotografía, una captura de pantalla en realidad, de lo que parece ser un grupo de personas que dicen ser de la zona del conflicto de Santa Cruz, en San Julián, armadas, ¿no? Y desafiando al gobierno. Esto me recuerda mucho a lo que está sucediendo también en Omasuyos, en el departamento de La Paz. De tanto en tanto aparecen este tipo de fotografías de gente armada, pero yo no sé si significan algo, sinceramente. Por eso tampoco hemos querido poner, para no dar mayor amplificación a esta violencia verbal, podría decir. José Carlos, quisiera tu opinión sobre el tema de esta foto, pero también de lo que sucede en el altiplano. Pasa muy frecuentemente. A ver, Mary, nos abstraigamos un ratito de los conflictos que está enfrentando al gobierno y nos meteremos a este tema del narcotráfico, de esta foto. Mm. Eh,
Hay un antes y un después. El narcotráfico que nosotros conocíamos hasta el 2005, 2006, etcétera, las capacidades que ese narcotráfico tenía en Bolivia, las cosas que hacía en términos de producción o de distribución logística de drogas en el país, etcétera, era absolutamente una cosa completamente diferente a la que hoy el presidente Paz y su gobierno va a tener que enfrentar dentro de del sinfín de políticas públicas que tiene que hacer e implementar como gobierno. Hoy ya no solo tenemos narcotraficantes en Bolivia, tenemos presencia del crimen organizado desde el norte al sur y desde el este al oeste. El crimen organizado tiene capacidades muchísimo mayores en comparación al Estado, porque no necesita normativas para regirse, no necesita hacer licitaciones para comprar armamento, no necesita básicamente pedirle a nadie permiso para pasar fronteras, no necesita absolutamente nada para comprar conciencias, tanto dentro de los diferentes niveles de la administración pública como el sector privado, como la sociedad, etcétera. El tener hoy personas armadas es parte de un proceso muy bien pensado que se maquinó detrás de bambalinas durante los 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Las estructuras mafiosas vinculadas al narcotráfico hoy son absolutamente diferentes, lo vuelvo a decir, y absolutamente poderosas respecto a un Estado que no ha cambiado mucho, un gobierno cuyas capacidades no han cambiado mucho. Entonces, el que tengan o no capacidad para financiar movilizaciones como las que estamos viendo, ciertamente las tienen. Yo no voy a agarrar y voy a decir sí están financiando porque de verdad no tengo absoluta prueba de aquello, pero sí intuyo que deben ser uno de los actores que tienen intereses detrás de un gobierno que de alguna forma se ha pegado a los Estados Unidos, que es el principal actor en el continente de represión del negocio que mantiene vivos a estas personas, especialmente en Bolivia donde los Estados Unidos ha estado ausente los últimos 20 años de la lucha contra el narcotráfico y parece que esta cercanía del presidente Paz estaría generando los incentivos para que vuelva a tener presencia en el territorio y esto claramente va a suponer un obstáculo para el maravilloso negocio del narcotráfico que tiene hoy el crimen organizado en Bolivia. Entonces, claramente es un actor que tiene todos los incentivos para financiar movilizaciones en contra del gobierno, para tratar de derrocarlo y tener un gobierno como los gobiernos del movimiento al socialismo que no hicieron absolutamente nada para repeler esta actividad ilegal y de hecho generaron todas las condiciones para que pueda florecer y ha estado floreciendo de forma muy importante durante los últimos 20 años. Esta es la característica absolutamente resumida del cambio que ha tenido uno de los sectores más importantes de la economía nacional, pero que es una economía ilegal, ¿no? Que suma, genera millones y genera bienestar y genera recursos para mover la economía, para mover la demanda agregada en el país, aunque estos recursos, ¿no? Hayan sido generados de mala manera en una economía absolutamente ilegal y que en los últimos años se ha visto mucho más manchada de sangre a través de los ajusticiamientos Ujú, que lo que nos tenía acostumbrados esta actividad durante los años 80, 90 y comienzos de los 2000. ujú. Entonces, esta es una característica que cambia pues completamente, reconfigura la estructura del conflicto hoy de lo que era un conflicto de este tipo hace 10 años. Ujú. Queda claro que la presencia de armamentos debe ser mucho mayor, que la presencia de financiamiento debe ser mucho mayor y que como yo denominaba siempre, los espacios de impunidad, estos lugares en el territorio donde la presencia del Estado es igual a cero, donde Ujú. no tenemos capacidad de tener un Estado que pueda hacer vigente la ley, ha crecido durante los últimos 20 años de forma muy importante en el territorio. Toda la región cocalera del trópico cochabambino es una región donde el Estado no tiene presencia, no tiene capacidad de hacer valer la ley como lo hace, por ejemplo, en la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz o en Santa Cruz o en la ciudad de Cochabamba. Eh, Lugares como San Julián, lugares como la frontera con el Brasil,
a todo lo largo de esta gran frontera, lo que sucede en la frontera con Chile, lo que sucede en la O el frontera mismo con San el Perú, Julián, ¿verdad? lo que sucede en la frontera con la Argentina. Claro, son Ya, lugares o- donde el Estado no tiene capacidad de tener la misma presencia entiendo. que tiene en el resto del país y por lo tanto los actores que ahí actúan se ven en un tipo de libertad para hacer cosas que no tienen ningún tipo de control policial, control legal, etcétera. Entonces, estas O organizaciones, sea, Mary, han ido sí, creciendo de forma muy importante. Dadas esas características, Bolivia es maravilloso para un grupo de este entiendo. tipo, para venir, estar y hacer plata. José Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa, que no sea la última. Estaremos hablando más adelante. Muy amable por haber participado. Muchas gracias, Mary, y un saludo a todos quienes nos han seguido. Claro que sí. Muchas gracias, amigas, amigos. Disculpen por no haber terminado de leer sus mensajes. Vamos a leerlos en la casa mientras estamos viendo qué ha pasado en el programa. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan, por favor, de nuestros canales de difusión. Conmigo será hasta mañana. Chao, chao.